Lo tengo a Carlos Bianco, el jefe de asesores del gobernador Kicillof, del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Carlos, Jorge Rial, desde Radio 10. Buen día. ¿Qué tal, Jorge? Buen día. Bien. Hablamos un poco de esto, ¿no? De la mirada que tenemos todos sobre este acuerdo. Por un lado, decimos, bueno, hay que hacerlo, saquémonos encima. Y por otro lado, nadie quiere tener un socio que no se conoce, ¿no? ¿Cuál es tu posición, tal vez personal? ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que lo que siempre hay que recordar y poner en blanco sobre negro es que estamos en esta situación por una definición errada que tomó el gobierno de Macri a partir del desastre económico que generó solamente en 2 años. Recordemos que el gobierno de Macri encontró, dicho por Duhovne, por su ministro de Economía, a la economía argentina tremendamente desendeudada. Efectivamente fue lo que pasó con una deuda en dólares menor al 10% del PBI a finales de 2015, y que a partir de ahí, a partir de la liberalización de la cuenta capital y del aumento brutal de las importaciones, porque descuidaron la producción nacional y empezaron a aumentar muchísimo las importaciones, se tuvieron que endeudar para financiar con los mercados, y justamente lo pudieron hacer porque estaba la economía desendeudada. Los mercados empezaron a prestarle dinero a Argentina también para hacer la bicicleta financiera, pero hacia principios de 2018 se había sobreendeudado nuevamente la economía argentina. Los mercados le quitaron el cuerpo a la posibilidad de que Argentina se siga endeudando de esa forma, y ahí fue que Macri tomó la decisión de ir al Fondo Monetario a pedir el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario y más grande de la Argentina. Me parece que hay que señalar esta cuestión, que este problema lo tenemos porque lo generó Macri y lo generó el Fondo Monetario Internacional, también cediendo este préstamo, como dijo un funcionario estadounidense en su momento, el representante estadounidense en el Fondo Monetario Internacional, lo hicieron efectivo para intentar que Macri dirija políticamente. Dicho esto, el gobierno nacional se encontró con ese problema y está tratando de darle una solución que obviamente, como siempre ha pasado en la historia argentina con los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, no son acuerdos positivos. La verdad es que el gobierno se ve obligado en este momento a hacer un acuerdo con el fondo, porque de no hacerlo la situación podría ser inclusive mucho peor, con posibilidades de una corrida cambiaria, de una devaluación del peso, de aumento de la inflación, de caída de la actividad económica. Y en ese marco el gobierno está haciendo el mejor acuerdo posible, sabiendo que no hay nada para festejar. Esa es mi posición, no hay nada para festejar. Los acuerdos con el Fondo Monetario siempre son malos, podrán ser mejores o peores, pero siempre en términos generales son malos. Y bueno, esperemos que sea lo mejor posible, que el Congreso pueda debatir abiertamente. Me parece bien que se dé un debate con distintas posiciones en el seno de los distintos frentes, porque el problema es tan grave que amerita esa posibilidad. Siempre, digamos, que cualquier acuerdo con el fondo siempre es una trampa, aunque parezca bueno, parezca menos bueno, siempre es una trampa, el final es ese. Y sí, efectivamente, es un acuerdo que en principio era impagable en los términos que se llevó adelante. No existen en Argentina los 19.000 millones de dólares para pagar este año, tampoco los 20.000 millones de dólares para pagar el año próximo, o sea que es hacer un acuerdo el mejor posible dentro de este contexto tan complejo, o entrar en demoras con las implicancias económicas, sociales, productivas que puede tener eso. Lo que está tratando de hacer el gobierno es asegurar que este acuerdo no implique ningún tipo de ajuste. Lo ha dicho nuestro gobernador en la apertura de sesiones legislativas. La provincia de Buenos Aires no puede soportar un ajuste, siendo una provincia, un gobierno, un estado provincial pobre que recibe solamente el 22% de la coparticipación, cuando genera casi el 40% de todo lo que se genera en nuestro país, y teniendo los principales bolsones de pobreza e indigencia. Un ajuste en la provincia de Buenos Aires no es tolerable por nadie. Recién justo tuiteó el gobernador y usó la misma palabra, trampa, justo de casualidad. Es que es una trampa, y lo venimos charlando mira, inclusive antes de que el gobernador llegue a la gobernación, que esto termina siendo una trampa porque de la derecha, ¿no? Independientemente de sus distintas expresiones, como lo son el Fondo Monetario y el macrismo, porque asegura una intervención en este caso particular del Fondo Monetario en las decisiones económicas de un país que debería ser soberano.
Eso es lo que termina pasando, que Claro. te vengan a revisar las cuentas, que te digan qué tenés que hacer, dónde tenés que ajustar, dónde tenés que poner la lupa, y es eso. Pero bueno, sabemos que es una situación tremendamente compleja y que hay que darle una solución. A mí me gusta ponerlo en esos términos, de derechas, de izquierdas, del peronismo, etcétera, porque siempre fueron las fuerzas de derecha en la Argentina las que se endeudaron, siempre fue el peronismo el que terminó solucionando los problemas de deuda, como lo hizo Perón en su momento, como lo hizo Néstor Kirchner en su momento y como lo está haciendo Alberto Fernández ahora. Carlos. El problema es que el monto del endeudamiento ahora es muchísimo mayor. Este es un problema que nunca ha tenido tan grave en la economía argentina, quizás solamente en los años 70, un problema similar, pero inclusive los montos son hoy muchísimo mayores. Carlos, buen día. Sofía Caram. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me pregunto, porque seguramente en casa y el pueblo de la provincia de Buenos Aires está escuchando y se pregunta cómo va a hacer el gobierno para no ajustar. Vos estás diciendo, la provincia no puede soportar un ajuste y el país tampoco, pero el Fondo Monetario Internacional pide metas fiscales muy duras y claramente tiene que haber un ajuste en la economía. ¿Cómo van a hacer? Mira, a mí no me compete y tampoco conozco la letra chica del acuerdo, realmente no la vi, conozco el comunicado que se hizo público en el día de ayer. Entiendo que el acuerdo implica unos compromisos de, si bien establecer determinadas metas fiscales, de mantener en niveles positivos la variación del gasto en capital, es decir, con gasto de capital creciente, si bien en niveles moderados inclusive, pero bueno, no es una caída del gasto de capital, implica que se van a atender las situaciones sociales, implica que se va a mantener el gasto, la inversión en ciencia y tecnología, pero bueno, como todo acuerdo siempre está supeditado a que se cumplan determinados supuestos de la economía, que ahora además se hacen mucho más difíciles en el contexto de la guerra con Rusia, porque eso ha implicado diferentes aumentos de precios de los commodities, que por un lado se pueden ver como algo positivo porque generan más dólares, por otro lado también van a generar una salida de dólares por el incremento en la compra de gas licuado que va a tener que hacer nuestro país. Pero bueno, por eso hay que mirar los números finos. Yo realmente no los tengo, así que no tomo una posición al respecto. La posición que tomo es la que dijo el gobernador, es que el acuerdo no puede implicar un ajuste en general y mucho menos para la provincia de Buenos Aires, pero nosotros queremos que se solucione este problema y que se debata en el Congreso como corresponde. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Andrés Lerner te saluda. En todo caso, no se conocen los detalles, lo que sí se sabe es que las metas están vinculadas a la reducción del déficit fiscal y no la reducción del gasto, y esto lo digo porque en todo caso hay dos cuentas, una la cuenta de lo que entra y otra la cuenta de lo que sale. O sea, se podría claramente aumentar los ingresos y no reducir el gasto, ¿no? Ahora, sobre ese punto, por ejemplo, hay sectores que todavía sostienen altos grados de informalidad, pienso en el sector agroexportador y pienso particularmente en lo que compete a las provincias, la cuestión de las valuaciones fiscales. Hay gente que tiene propiedades de muchísimo dinero y paga impuestos por valores mucho más bajos. ¿Se puede rever alguna cuestión de eso? Mira, entiendo que ya estaba previsto, de hecho, y que periódicamente hay reevaluaciones de lo impositivas, así que también puede ser una medida para tomar que permita incrementar los ingresos, pero también entiendo que, si bien, por eso te digo, si bien no vi los números, entiendo que la justificación de que no va a haber un ajuste es justamente que van a aumentar los ingresos por el crecimiento de la economía, va a haber un aumento de ingresos por encima de los gastos y eso va a permitir reducir el déficit. Esa es la argumentación que hemos escuchado del gobierno nacional. Carlos, ojalá sea así. Sí. La última pregunta. El otro día el gobernador dijo, relanzó un plan a 6 años y muchos lo interpretaron como su puesta de la mirada hacia la reelección. ¿Fue una interpretación o de verdad viene por ahí? Mira, sí es una interpretación. Nosotros hoy realmente no estamos pensando en el 2023 en términos políticos y eleccionarios, fundamentalmente. Estamos pensando en el 2022 y en cómo sostener el ritmo de crecimiento que tuvo la provincia de más del 10% durante este año, el ritmo de generación de empleo y profundización de la generación de empleo genuino, formal y bien pago
en la provincia, lo que sí estamos haciendo también, y es algo que siempre se les reclama a los políticos, que establezcan lo que se llaman políticas de Estado, es decir, políticas de mediano plazo, por lo menos de mediano plazo. Lo que estamos haciendo es presentar un plan de mediano plazo para que se ejecute en la provincia de Buenos Aires después de 6 años muy duros que tuvimos, 6 años en donde 4 fueron de crisis con Vidal, después vino 2 años de pandemia. Sabemos que como mínimo se necesitan 6 años de políticas de Estado en materia de crecimiento, de obra pública, de seguridad, de educación, etcétera, para poder recomponer y establecer un camino de crecimiento sostenido y de buena distribución del ingreso en el futuro. Después las otras son interpretaciones o especulaciones políticas. La preocupación del gobernador hoy es antes que 2023-2022. Perfecto. Carlos Bianco, le agradezco mucho la charla, como siempre. Le mando un abrazo. A ustedes, muchas gracias. Carlos Bianco es jefe de asesor del gobernador de la provincia de Buenos Aires, hablando un poquito, diciendo todo bien, no es para festejar el acuerdo, es una trampa. Y finalmente aclarando, esto de los 6 años no es el lanzamiento para la reelección del gobernador.